No provoques a ira a tus hijos. Resumen de la predicación del pastor Mariano Merino. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Años atrás en la iglesia debimos suspender el programa de niños por causa de fuerza mayor. Un papá enojado me dijo, ¿qué esperan que hagamos ahora, que oremos y leamos la Biblia con los chicos en casa? Sí, le respondí, porque Dios te manda criar a tus hijos. El deber de los padres está expresado con un mandamiento negativo, otro positivo, y sus dos aplicaciones. 1. Los padres no deben provocar a ira a sus hijos. Contexto. Estos mandatos del capítulo 6 de la carta a los Efesios desafiaron el orden social de los primeros días de la República. En Roma, regía la ley de la patria potestas. Esta norma otorgaba a los hombres con ciudadanía romana el derecho absoluto sobre sus descendientes. Ningún papa romano sentiría jamás el deber moral de no provocar a ira a sus hijos. En realidad, eran los hijos quienes debían cuidarse de no provocar a ira al patriarca, porque las consecuencias de ello podrían ser muy graves. Un padre disgustado podría repudiar a sus hijos o venderlos como esclavos. El sustantivo traducido padres, pateres, está en plural, indicando que la prioridad de la crianza de los hijos recae sobre ambos padres. Podemos ver esto en Proverbios 1:8 que dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. El sustantivo traducido hijos, tecna, es neutro, incluyendo tanto a los hijos varones como a las hijas mujeres. En Roma, el desprecio por la mujer era desmedido. La práctica del infanticidio femenino en el mundo grecorromano, especialmente en contextos de pobreza, era algo común. Sin embargo, Pablo aquí le dice al padre que no debe provocar a ira a su niña, sino criarla en disciplina e instrucción. A partir del siglo I, el cristianismo difundió una visión espiritual moral de la familia centrada en la dignidad de cada integrante como persona creada a imagen de Dios, los deberes del padre, no solo sus derechos, la igualdad espiritual entre el hombre, la mujer y los hijos delante de Dios, la condena de la violencia y la crueldad doméstica, el rechazo del abandono de bebés recién nacidos. El verbo no provoquéis a ira significa no los hagas enojar, no los saques de las casillas. Esto puede implicar una rebelión abierta o un sentimiento interno de resentimiento. Padres, escuchen esto. Nuestras actitudes pecaminosas pueden provocar una conducta rebelde o un corazón resentido en la vida de nuestros hijos. El mandato puede adoptar dos formas. 1. No los hagas enojar o rebelarse. 2. No provoques resentimiento. Por supuesto, hay ocasiones en las que los hijos se enojan contra los padres por causa de su propio pecado. Debemos asegurarnos de que si se enojan con nosotros sea porque los criamos en el Señor y no porque los tratamos con dureza. La Biblia dice que los hijos deben obedecer a sus padres en todo, pero no dice que los padres tienen la razón en todo. Los padres podemos pecar contra nuestros hijos, podemos airarlos y hasta desalentarlos grandemente. El tiempo presente del verbo implica que los padres podemos provocar ira o resentimiento en ellos todo el día. Este texto denuncia al padre hipócrita, que es amoroso para con los niños de la iglesia, pero que es áspero, duro, hiriente y ofensivo con sus hijos en casa, alaba a los hijos ajenos, pero frustra a los suyos. El gran problema en nuestros hogares es el pecado, tanto el de nuestros hijos como el nuestro. El hijo necio es tristeza de su madre. Colosenses 3:21. No exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Proverbios 10:1. El pecado de los hijos produce dolor en el corazón de los padres, de igual manera, el pecado de los padres desalienta a los hijos. Veremos 8 puntos en cómo provocamos ira y resentimiento en nuestros hijos. 1. Cuando los sobreprotegemos. La Biblia nos enseña a criar hijos autónomos que, dependiendo de Dios, puedan independizarse de nosotros. En Génesis 2:24 Dios le explicó a Adán: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este mandato fue dado a Adán cuando todavía no había hijos en el mundo. Los padres debemos preparar a nuestros hijos para que salgan del nido, para que tengan herramientas para glorificar a Dios y enfrentar la vida. Es cierto que los padres tenemos la responsabilidad de proteger a los hijos, especialmente en esta cultura violenta y cruel,
pero la sobreprotección equivale a poner un techo bajo sobre sus cabezas que les va a impedir crecer, madurar y ser adultos responsables el día de mañana. Las madres que atan a sus hijos a su delantal o los padres que rehúsan confiar algunas responsabilidades en sus hijos, sin darse cuenta, absorben sus vidas y potencian su frustración para el futuro. La sobreprotección comunica falta de confianza en el hijo. Hay ironía en la sobreprotección. Uno cree darle lo mejor al hijo, cuando en realidad se lo está robando. Cree que lo está ayudando a crecer, cuando en realidad le está impidiendo. 2. Cuando no les ponemos límites. Esta es la otra cara de la moneda, de un lado, la protección excesiva y del otro, la permisividad excesiva. Los hijos que crecen sin límites no se sienten más amados sino más inseguros. Cuando su padre, el rey David ya era viejo, según un Reyes 1:5 vemos que su hijo Adonías, hijo de Agit, concubina de David, se rebeló diciendo, «Yo reinaré», ¿por qué lo hizo? En versículo 6 se da la razón. Su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, «¿Por qué haces así?». Y además, había nacido después de Absalón. Este joven creció sin límite alguno de parte de su padre e imitó el mal ejemplo de su hermano mayor Absalón. ¿Resultado? Rebeldía, amargura y muerte. La permisividad paterna más un mal ejemplo fraternal traerán como consecuencia una vida sin límites. En Proverbios 13:24 leemos, «El que detiene el castigo a su hijo aborrece». Los padres que, en nombre del amor, cubren, justifican o aún se tornan compinches del mal de sus hijos cuando pecan, en realidad los están aborreciendo. ¿Por qué? ¿Por qué los están empujando hacia el mal camino y potenciando en ellos la idea de que el mal paga bien? La sociedad ha fomentado la permisividad en la crianza de los niños. Hoy recogemos lo que sembramos. Los niños y jóvenes que no respetan la autoridad en su casa, tampoco respetan la autoridad en la comunidad. 3. Cuando tenemos preferencias. El predilecto de Jacob fue José, Génesis 37:3, lo cual produjo celos en sus hermanos. Y amaba Jacob a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían. Llenos de ira, sus hermanos vendieron a José a los madianitas como esclavo. Aquí podemos ver los resultados del favoritismo paternal, una familia quebrada. Encontramos otro ejemplo en cómo papá Isaac favorecía a Esaú, el mayor, pero mamá Rebeca prefería a Jacob el menor. En Génesis 25:28 leemos, «Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob». ¿Recuerdan cómo terminó la historia entre ellos? Jacob tuvo que huir de su hermano para salvar su vida. El favoritismo rompió la familia. Una forma de combatir el favoritismo es aplicando los siguientes consejos. No compares a uno de tus hijos con el otro. No digas cosas como, «Si tan solo fueras como tu hermano». No uses los talentos o las virtudes de un hijo para medir los pobres logros del otro diciendo cosas como, «Aprende a jugar al fútbol como tu hermano» o «Si tan solo actuaras, cantaras o sacaras las notas de tu hermano». Nada humilla tanto a un hijo como el ser rebajado mediante una comparación hiriente y cruel con su hermano. Tampoco des regalos y privilegios que le niegas al otro. No castigues con mayor severidad a uno que al otro. Sé un imitador del Señor, y ama a todos tus hijos por igual. De esta manera, contribuirás a la unidad familiar. Por otro lado, es igualmente incorrecto compararlo con los hijos de otras personas, dentro de tu familia, amigos o en la iglesia. Esto también hará sentir a tu hijo humillado. 4. Cuando no les damos atención. En 2 Samuel 14:24 vemos que cuando Absalón mandó a matar a su hermano Amnón, huyó de Jerusalén y estuvo en tierra de Jesús por 3 años. Luego de ese tiempo, y por consejo de Joab, su padre David hizo regresar a Absalón a Jerusalén. Cuando el joven llegó, sucedió algo insólito e inexplicable. El rey dijo, «Váyase a su casa, y no vea más mi rostro». Y volvió Absalón a su casa, y no vio el rostro del rey. Luego de 3 años de separación, frente a una posible restauración familiar, en vez de amarlo su padre lo ignoró. Absalón se resintió de tal manera contra su padre, que armó una rebelión multitudinaria a fin de destronarlo. Él es el prototipo de un hijo resentido contra un padre que lo ha ignorado.
Si quieres provocar resentimiento en tus hijos, ignóralos. Hazles sentir que otras cosas o personas son más importantes que ellos o tienen mayor prioridad. Como aquel líder juvenil muy ocupado que cuenta que una vez oyó a su hijo que le decía al vecinito, ¿quieres jugar a la pelota conmigo? No puedo, le dijo el niño, tengo que jugar con mi papá. El hijo del líder juvenil le respondió, qué suerte tienes, porque mi papá está siempre ocupado jugando a la pelota con los hijos de los demás. Un gran mal de nuestro tiempo es que la TV, los celulares y las redes sociales han robado el diálogo en la mesa familiar y ha afectado profundamente la relación de padres e hijos. Según un informe publicado por APA, el 50% de los padres dicen experimentar un sentido de desconexión con su familia. Amado, escucha a tus hijos y ellos te escucharán a ti, llévalos a comer, hazle preguntas, escucha lo que dicen, pregúntales cómo se sienten y qué les pasa, cómo están en la escuela, o en el trabajo o en la adultez, con su matrimonio. Siembra diálogo y cosecharás su aprecio. Primero será su proveedor, segundo su educador y en tercer lugar, su consejero ocasional. 5. Cuando la disciplina es demasiado severa. En Proverbios 19:18 leemos, corrige a tu hijo mientras haya esperanza, pero no se exceda tu alma para destruirlo, no te excedas. El verbo destruirlo, mut, significa matarlo o rematarlo. El alma es el asiento de las emociones, así que controla tu ira porque de la ira a la violencia hay un paso. Según destaca un informe del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral, 1 de cada 3 chicos padece la violencia física, y más del 50% padece maltrato y descalificación verbal. Hay padres que siempre están acosando a sus hijos con la idea del castigo. Los asustan, los dominan, les gritan, son crueles. Se imponen a sus hijos utilizando violencia física o verbal, devastando el ánimo del niño. A veces, los padres utilizan palabras hirientes y descalificadoras al reprender a sus hijos. Dicen cosas a sus hijos que jamás se las dirían a otras personas. ¿Le dirías pedazo de inútil a tu jefe? ¿O le dirías infeliz, inservible a tu vecino? ¿Por qué algunos padres se lo dicen a sus hijos? La idea es quebrar la voluntad, pero no el valor personal del niño. Creo que esto pasa porque muchos padres, al disciplinar a sus hijos, piensan más en sí mismos. No priorizan la salud espiritual de sus hijos, sino que se centran en lo enojados que están por la vergüenza que tuvieron que pasar delante de los demás. Acumulan y guardan enojo en el alma, y cuando es hora de corregirlos, lo hacen con violencia verbal o física. La Biblia dice claramente que Dios al que ama disciplina. Debemos asegurarnos entonces de disciplinar con amor. La escritora y consejera de familia estadounidense, fallecida Dorothy Ladd Nolte, escribió para un semanario un poema sobre la crianza de los hijos que llegó a millones de personas. Los niños aprenden de lo que viven. Si un niño vive en medio de la crítica, aprende a condenar. Si un niño vive en hostilidad, aprende a contender. Si un niño convive con la burla, aprende a ser inseguro. Si vive con acusaciones, aprende a sentirse culpable. 6. Cuando los desalentamos. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Colosenses 3:21. El verbo traducido no exasperéis, eretizo, significa no provoquéis, no incitéis al enojo a vuestros hijos. Como si Pablo nos dijera, padres, dejen de provocar, irritar y frustrar a sus hijos, porque ellos se desalientan. El verbo traducido desalienten, atumeo, significa sin aliento o ánimo, da la idea de estar apático, abatido, desganado. El énfasis del mandamiento es evitar el desaliento. Uno de los propósitos de la educación es el de alentar constantemente a los hijos y comunicarles estímulo. Padres, debemos ser alentadores de nuestros hijos, porque si solo los criticamos, ellos se exasperarán y desalentarán. El desaliento se produce cuando los padres criticamos a los hijos, pero nunca los recompensamos. Es fácil desalentar a tus hijos, concéntrate en las cosas que hacen mal y nunca reconozcas aquellas que hacen bien. Una vez le pedí a un niño que me ayudara en una tarea. Él me dijo, no, ¿por qué? Porque soy un tonto y porque nunca hago nada bien. ¿De dónde creen que sacó esas palabras? Ese chico estaba 100% desalentado. Una regla simple para evitar el desaliento: cada vez que tengas que señalarle algo malo a tu hijo, muéstrale algo bueno después.
En general, todos los hijos responden bien a la mezcla santa de ánimo y amonestación. Lutero solía decir a los padres: retengan la vara y perderán al niño, pero preparen una manzana junto a la vara, y ganarán el corazón de vuestro hijo. Recuerden, padres, la vara y la manzana, las dos son importantes. 7. Cuando les imponemos metas excesivamente altas. Presiona a tu hijo para que llegue a metas utópicas y lo destruirás. Los padres que empujan a sus hijos a lograr metas irrealizables o que no desean, los llenan de resentimiento. He conocido padres que presionaban a sus hijos a jugar como Messi, siendo que no estaban dotados para eso. He visto padres que exigían un 10 en todo cuando sus hijos con mucho esfuerzo llegaban a un 7 u 8. Padres que exigían a sus hijos predicar o cantar o ejecutar un instrumento con precisión en la iglesia, siendo evidente que Dios les había dado dones o talentos para servir en otras áreas ministeriales. Papá pastor, hijo pastor. Papá abogado, hijo abogado. Mamá médica, hija médica. Mamá música, hija música. Este tipo de padres, generalmente, están movidos por egoísmo u orgullo. Ellos quieren que sus hijos logren las metas que ellos no pudieron alcanzar o quieren usar a sus hijos como trofeos en honor a su gran paternidad. El hijo que piensa que nunca logrará la aprobación de sus padres, pronto abandonará la idea de alcanzarla. 8. Cuando somos hipócritas. Tal vez, no haya causa que provoque mayor rebeldía en la conducta y mayor resentimiento en el corazón de los hijos que la hipocresía de sus padres. Por eso, en Deuteronomio 6:6, Dios ordena: y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, el corazón del Padre. Y las repetirás a tus hijos. La palabra debe estar en nuestro corazón para que luego llegue a estar en la cabeza de nuestros hijos. No hay peor ambiente para el desarrollo espiritual de un hijo que el de una familia cristiana donde los padres invocan el nombre del Señor los domingos, pero lo olvidan el resto de la semana. Padres hipócritas igual a hijos rebeldes. Muchos de estos chicos terminan siendo más irreverentes con las cosas de Dios que los que han crecido en familias ateas, agnósticas o religiosas. En 1 de Timoteo 3:4 vemos que uno de los requisitos para el pastor, por ende, una meta de piedad para todos, es que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, seriedad, respeto, dignidad. Los hijos se someten porque lo respetan. Respetan su fe y su conducta. Cierre y reflexión final. Los padres no deben provocar a ira a sus hijos, sino criarlos a través de la enseñanza y consejo. Padres desconcertados. No fui un padre perfecto, pero sí íntegro, lo discipliné e instruí lo mejor que pude, pero mi hijo está rebelde, no quiere saber nada con Dios, y creemos que está resentido con nosotros. El punto es, ¿por qué salen hijos malos de hogares buenos? Como vemos en el ejemplo de Josías, padre bueno, y Joacás, hijo malo. ¿E hijos buenos de padres malvados? Como por ejemplo Josías, hijo bueno, y Amón, padre malvado. Porque cada uno dará cuentas a Dios por sí mismo. Los padres no rendiremos cuentas por el pecado de nuestros hijos, pero sí por cómo los instruimos en los caminos de Dios. Sigamos el designio de Dios, y dejémosle a Él los resultados. Padres que pecaron. Creo que ya lo eché todo a perder, ya es muy tarde, mis hijos no me respetan. No puedes volver atrás y empezar de nuevo, pero el futuro aún está intacto. Comienza hoy a hacer lo que tienes al alcance de tu mano con la guía de Dios. Demoró años perder el respeto de tus hijos, quizás demore años recuperarlo, no lo sé, pero sí sé que debes comenzar a sembrar semillas de piedad, semillas de enseñanza y consejería bíblica, y esperar que Dios las riegue con su misericordia, a fin de que puedan dar fruto de salvación y santificación en el corazón de tus hijos.